Aló, aló, yo soy Eleazar Viló, bienvenido a Hacer el Pensar. El día de hoy quiero hablar de uno de mis temas favoritos. En este canal, casi desde que lo comenzamos, pues nos gusta mucho hablar de actuación. Nos gusta muchísimo hablar de actores, de directores y demás. Entonces hoy nos vamos a echar un videito de cosas de actores. Como contexto, si es la primera vez que ves uno de mis videos, pues yo he tenido siempre un pie de mi vida, en los libros se ve, en las películas que hay por acá atrás se ve, en la actuación he tomado N cantidad de clases, de cursos, de talleres, de mentorías, de lo que tú quieras, gustes y mandes, he hecho un montón de castings, he salido en obras de teatro, salgo por ahí que si en una peli, que si en otra, en series, estudié un tiempo la carrera de actuación y demás. Entonces, pues hay muchas cosas eh, que tengo que ver con la actuación, y en mi trabajo actual, que no es actuar, convivo todos los días con actores o con, por lo menos con modelos de pronto. Pero bueno, entonces hoy vamos a hablar de cosas de actores, cosas del medio del actor. Hice por acá una pequeña listita de cosas que me gustaría ir repasando. Entonces, una primera cosa que se habla mucho de los actores, bueno, ya no sé si tanto actualmente, pero la inestabilidad emocional. Y aquí recuerdo una entrevista que le hacían a Mario Vargas Llosa, donde le preguntaban N cantidad de cosas y le preguntaban del oficio de ser escritor. Y en alguna parte de la reflexión, Vargas Llosa decía, yo creo que una persona plenamente feliz no se dedicaría a escribir. Y eso porque pues el escribir tiene mucho que ver con estar solo, con estar ahí aislado en el cuartito, en la biblioteca, hay que leer mucho, hay muchísimo tiempo de soledad. Y en el trabajo del actor es un trabajo bien raro, porque en el mejor de los casos, si estás estudiando la carrera de actuación, vamos a hablar primero de método y después diversifiquemos el mundo del actor, pero me acuerdo yo tomando unas clases, no estaba estudiando la carrera, pero tomando clases en la Casa del Teatro con Tomás Rojas, decía, el actor es un ser desterrado, es un ser que no tiene tierra. Todo el primer año de la carrera de actuación suele tener que ver, y creo yo en el mejor de los casos debería tener que ver, no con ponerte cosas, sino con quitarte. Tiene que ver con neutralizar. Tiene que ver, pues el actor trabaja con su voz, con su cuerpo, con su mente, con sus emociones. Entonces, para poder trabajar con todos ellos, por ejemplo, en el cuerpo, que es de pronto lo más notorio, si yo me tiendo a jorobar, pues tengo que trabajar una buena postura. Y para trabajar una buena postura, lo que normalmente se hace es la danza clásica. Distintos tipos de danza, en algunos sitios esgrima y demás. Pero pues hay que trabajar la postura y esas son horas y horas y horas de establecer una conciencia corporal. En la voz igual. Si yo tiendo a nasalizar la voz, pues hay que hacer que si necesitas nasalizar la voz para algo, seas capaz. Pero si necesitas echar la voz atrás o no sé, en otros momentos de la actuación donde había que hablar en voz grave de asuntos importantes, pues son cositas que hay que ver en clases de voz. O la dicción, pronunciar todas las letras, la cadencia, el ritmo y demás. Hay que trabajar con la voz. Esas dos son muy notorias, el cuerpo y la voz. Podemos ver en la vida cotidiana una persona que no es actor cuando hace cosas incorrectas para su habla o para su mecánica corporal. Ahora bien, un poco más complicado que eso, el trabajar las emociones y el trabajar la mente de un actor es súper complicado, porque para trabajar las emociones y la mente tenemos que ver con que todos tenemos mecanismos de defensa y con que todos tenemos manías y tendencias y tenemos miedos y tenemos traumas. Y todos siempre llegamos con un trauma amoroso y de los papás, el que sea, y no importa qué tan buena pareja tengas, y no importa qué papás tuviste y no sé qué, llegas allá a los 18, 20 años al primer semestre de la carrera de actuación y te topas con un montón de demonios que tienes y te topas con todos los abusos que tuviste en tu vida y con todos los traumas y con todo no sé qué. Entonces está muy difícil, yo creo que es el año más difícil, el primer año de la carrera de actuación. Bueno, hay años más difíciles, depende de la carrera, luego dicen que tercer año, lo que sea, pero el primer año hay años más difíciles en cuanto a artista, en cuanto a oficiante, en cuanto a estudiante. Pero yo creo que el año más difícil como persona es el primero. Porque, perdón, lo que decía mi maestro era el estudiante de actuación se aterra. Aterra. Una persona que se queda sin tierra. Es una persona que queda en medio de dos mundos después del primer año, porque ya no está en el mundo de las personas, vamos a decir, normales, las personas que no son actores. Ya no está ahí, ya no pertenece a ese ordenar de la mente y de las emociones, ya es otra cosa. Pero todavía
si estamos hablando de ir a la escuela y seguir una metodología, todavía esta persona no tiene una metodología muy establecida. Es decir, que todavía no ha llegado a los terrenos de la ficción. Entonces está en un lugar intermedio rarísimo, porque ya no es una persona que puede usar todos los tapujos de la vida diaria de una persona que no es actor, ni es una persona que distinga entre los mundos de la ficción y el mundo de la realidad. Entonces, pues está bien difícil. Está complicado para las emociones y para la mente. Y en ese primer año uno grita y llora y le desgarran por dentro y está horrible todo. Al final vale la pena porque es un ambiente de formación y tiene un porqué. Pero duele mucho el primer año. Yo lloraba todos los días. Entonces está bien difícil. Entonces esta inestabilidad emocional, pues de pronto, pues yo he conocido muchos actores, cientos, miles, ya no sé cuántos actores he conocido, pero pues sí me he topado con que los que yo me quedo, puta, qué talentosa es esta persona, tienen una vida muy desastrosa. No todos, pero sobre todo los actores muy jóvenes, los que tienden a darte más cosas como actor, o los que tienen más herramientas, los que tienen más, pues me gusta llamarle mundo interior, ya no sé a quién le habré robado ese término, pero mundo interior, los que tienen más mundo interior, pues suele ser la gente que más ha sufrido, que más ha sido abusada, que más ha sido ta. Entonces, pues son personas que sí, ok, hacen la obra de teatro, hacen la película muy bien, pero pues el vivir les resulta complicado. Y si le sumas el ambiente de rechazo y el ambiente de freelance y el ambiente de no sé qué del actor, pues luego es una bomba ahí a punto de explotar siempre en el mundo de los actores. Entonces, pues retomaré eso un poquito adelante y tocaré un punto un poco más suave. Un maestro que tuve, Nacho Guadalupe, sonorense igual que yo, decía que ser actor es la profesión más cansada en la semana, porque el actor trabaja todos los perros días de su vida y llega el domingo y no tiene un peso para gastar. Porque yo viví esa vida un par de años, entonces pues yo me levantaba. Fue previo a pandemia, entonces yo me levantaba y hacía un montón de castings para comerciales. Iba a uno y a otro, iba de una castinera a otra, traía mi itinerario de los castings que iba a hacer. Luego ahí ya estando en la castinera me topaba que podía hacer 2 o 3 más, los hacía, llegabas y era horrible. Ya tengo un video hablando de casting, no me voy a detener mucho, pero pues sí, llegabas a la fila del casting y había 200 personas igual a ti, pero mejores. O sea, con tu mismo perfil, pero más altos, más mamados, más bonitos, con la piel más padre, la barba más delineada o lo que tú quieras. Y te quedas, no, pues yo no me elegía. Y lo que quiero tocar con esto es que el actor sufre un rechazo enorme y sufre un constante no sentirse suficiente. Y por eso muchos actores se vuelven ególatras, porque es otro mecanismo de defensa de decir, bueno, pues sí, todo el mundo me la pela, pero porque en la realidad me están rechace y rechace y rechace y rechace y rechace. Y que te rechacen todos los días de manera sistemática está muy difícil, porque pues si a ti te deja alguien o si tú invitas a salir a alguien en un antro o lo que sea, pues tienes idea de por qué te rechazó. Pero acá puede ser por feo, puede ser porque no va a ser perfil, puede ser porque caíste gordo, puede ser porque no estás alto, puede ser porque no tienes talento, puede ser por muchas cosas. Entonces el actor no sabe ni por dónde prepararse. Entonces, pues es una vida muy sufrida, el rechazo tras rechazo tras rechazo. O sea, el hacer la concha para poder hacer los castings y que no te duela tanto ese rechazo, está gruesísimo, está muy difícil. La verdad es que no es para cualquiera. Se parece quizá a un trabajo de la vida cotidiana a ser un agente de llamadas de call center. Llamada tras llamada, rechazo tras rechazo, casting tras casting, rechazo tras rechazo. Entonces, pues sí me gustaría que te detuvieras a pensar en cómo le va al actor con eso. Y también se dice muy relacionado con esto que no hay en el medio cinematográfico, que no hay nada más insoportable que un actor desempleado, porque va a querer ir a todos los proyectos, va a querer dar todos los rangos de edades, va a querer hacer todos los papeles, porque pues está desesperado. Si tiene su tema económico resuelto, pues está desesperado, y le interesa mucho esto, está desesperado porque quiere ejercer, quiere hacer cosas, quiere desarrollarse como creador, como oficiante, como artista, incluso como estrella. Ahora bien, si no tiene resuelta la parte económica, pues esto nada más lo empeora, lo multiplica y lo vuelve más grave. O sea, todo eso más, muriéndote de hambre, no debiéndole a la casera, debiéndole al de la tienda de enfrente, debiéndole la tarjeta, pues está difícil. Ojo, he conocido muchos amigos actores que viven así, que han vivido así o que de pronto hasta llegarán a vivir así. Y otra de las cosas que se dice mucho es las drogas, la promiscuidad, todo esto que pasa en el ambiente artístico. Entonces, pues justamente hablando de que luego el actor, sobre todo los muy jóvenes, los que están en sus
20 tempranos, pues son personas que todavía no se desarrollan tanto como personas, donde todavía no saben si van a dejar o no la actuación, todavía no saben qué va a significar la actuación para ellos. Para algunos actores que he conocido simplemente es algo on the side, estudiaron actuación, no se hicieron las grandes estrellas y tienen otro trabajo y lo siguen intentando. Tal vez sí es el sueño, pero pues está un poco de lado. O tengo conocidos que estudiaron actuación y que no se dedican a eso, simplemente querían estudiar la carrera. Y hay N cantidad de personas en el medio, pero pues en los 20 tempranos hay que descubrir qué va a significar la actuación para ti. Y en el tema de la promiscuidad, ahí tendría que entrar a hablar de energías, porque la actuación nace, pues ahorita ya hay actuación para cine, para televisión, pero pues de inicio eran escuelas de teatro y el teatro es una ramificación, una especialidad dentro de las artes escénicas. Entonces, para ser un artista escénico, tú tienes que estudiar danza, tú tienes que estudiar canto, tú tienes que estudiar ópera, tienes que estudiar muchas cosas. Así que un artista escénico tiene que tener una buena tradicionalmente tiene que tener una buena postura, tiene que tener un buen equilibrio, que eso nace de la danza. Y para tener un buen equilibrio, si lo ves en los chakras, es el chakra de la creatividad, es el chakra de la sexualidad. Es decir, que siempre estás trabajando con esa zona del cuerpo, porque el equilibrio precisamente está alrededor y muy cerca de los genitales. Entonces, si lo ves en temas energéticos, y lo noto mucho con amigos bailarines, son o dos, o obviamente hay todas las cosas en el medio, no quiero ofender a nadie, pero sobre todo cuando están estudiando, cuando recién acaban de salir, son o totalmente tapados con la sexualidad, o sea, no existe casi que son asexuales, o sí son muy promiscuos, muchos, no todos, obviamente hay excepciones y maldito blanco, ojos verdes que habla de los bailarines, pobrecitos, sí, sí. Pero existen esas dos grandes tendencias, a bloquearla o a vivirla de la manera más desenfrenada posible, porque pues justamente si hablamos de energías y de chakras tiene que ver con el chakra de la creatividad, de la sexualidad, que es el mismo que utilizamos para el equilibrio, para enraizarse, para etcétera, etcétera. Entonces me parece que tiene que, o sea, de manera estereotípica, sí es un estereotipo y tiene que ver con eso, ya en explicar el por qué sucede. Quisiera hacer una distinción entre estrella y actor, porque eso sí es algo muy confundido. Y hace poquito estaba viendo la serie de Arnold y me parecía muy curioso que justo él platicaba que James Cameron platicaba que pues como que James Cameron lo estaba criticando de que él no era actor y que no sé qué, y Arnold le contesta, yo no quiero ser un actor, yo quiero ser una estrella. Y me pareció muy interesante, yo nunca lo había pensado así de, ok, sí hay una gran distinción entre un actor y una estrella. Un actor, un gran actor, un súper actor puede ser una estrella, pero no necesariamente todas las estrellas son actores, o son buenos actores, o son los grandes actores. Entonces sí, de manera rápida sí quisiera hacer esa distinción. Y a la hora de llegar a un sitio, por ejemplo, justo que nos estamos acercando a California o como lo es la Ciudad de México, pues yo, por ejemplo, estudié en Hermosillo, mis primeras clases de teatro, las primeras de actuación, todo eso ocurrió para mí en Hermosillo. Y pues yo no acabé la carrera, estudié muy poco y hay muchas personas que estudiaron la carrera, la licenciatura en artes escénicas en la Universidad de Sonora, en especialidad danza, en especialidad actuación, etcétera. Y acá en la Ciudad de México y en Los Ángeles, pues hay escuelas locales propias para gente de California y para gente del Estado de México. Y esas personas a la hora de salir y hacer los castings de películas, de series, de comerciales, pues son personas que estudiaron y que son del sitio. Son los primeros, si tú quieres. No los más importantes, pero sí los primeros. Pero luego llegan, pues en México todos los que estudiamos en Sonora, en Monterrey, en Guanajuato, en Veracruz, en donde sea que exista una carrera afín a la actuación, pues todos esos. Luego, todos los que medio estudiamos, los que nos formamos de una manera quizá diversa, pero pues acá andamos, engrosando las filas de los castings. Entonces entramos todos esos. Luego entra, y esto sí me quedó, ¿no? Oye, hasta yo los quiero discriminar a esos, los que no tienen ni idea, los que nunca han tomado una clase, los que nunca nada, y ahí andan haciendo castings. Entonces, hay una diferencia de talentos enorme a la hora de hacer los castings y de preparaciones muy distintas. Pero el primer filtro va a ser por tipo, por look. Entonces yo voy a llegar y voy a tener en teoría, las mismas oportunidades que el que estudió en Nueva York, que el que sí estudió la carrera donde yo la quería estudiar, que el que estudió en la universidad de no sé qué pueblo, y el que medio estudió, y el que no estudió, y el que nunca se ha parado, y el que nada más leyó un libro, y el que nada más vio una entrevista. En el primer filtro por tipo voy a competir contra todos ellos y en teoría tengo las mismas posibilidades. En el mejor de los casos tengo más herramientas, pero las posibilidades son las mismas.
Así que, pues todos andamos ahí engrosando esas filas. Pasa mucho con los libros. A mí me gusta mucho escribir, entonces he registrado algunos libros. Y justo platicando con gente ahí de Indautor, les he preguntado. Y la cantidad de libros que se registran es brutal. Da miedo. O sea, sí entiendo a los de las editoriales y a los de los concursos del por qué ya no quieren recibir y no quieren seguir leyendo y no quieren seguir revisando. Porque yo he leído varias de estas cosas y son malísimos. Y muchos actores que he conocido o que quieren trabajar como actores también son malísimos. Entonces, ojo, esto a mí no me hace el mejor actor del universo, pero pues justamente nada más estamos engrosando las filas y hay todas las cantidades de talentos. En ciudades grandes, Nueva York, Los Ángeles, Ciudad de México, Londres, en sitios donde se produzca, donde se haga teatro, donde se haga cine, televisión, pues son lugares donde van a estar muy engrosadas las filas y donde la gente va a ir con el sueño y va a estar estorbando en los castings, tal vez valdría la pena dejarlo por dignidad, tal vez no, pero pues bueno, la gente está ahí y la fila del casting va a ser mucho, mucho más larga. Y sobre todo en rangos de edad como el mío, entre 25 y 30 años existen todos los actores del mundo, todos los actores del mundo. A los que sus papás los dejaron estudiar actuación, a los que no nos dejaron, a los que todos estamos ahí. La formación del actor. Esta es una gran discusión porque cuando discutía con otros estudiantes, pues justo creían que lo mejor era estudiar. Ahora que tengo muchos amigos graduados de unas y otras escuelas, o sea, de todas, casi que de todas las escuelas tengo, no, sí, de todas, tengo cuates de todas las escuelas. Y la gran mayoría se arrepienten de haber estudiado actuación. O sea, piensan que debieron haber hecho caso, haber estudiado otra cosa y andar haciendo castings. O sea, en su momento veían muy mal la decisión que yo tomé y ahorita ellos quisieran haber tomado el camino que yo tomé, tener un oficio y on the side formarse, leer, ir a cursos, ir a talleres, preguntar y etcétera. Porque particularmente cuando te metes a una formación de actor de lleno, ojo, yo no digo que lo que yo hice fue lo mejor, yo sí habría querido estudiar actuación, siento que es lo que más me hubiera ayudado en mi carrera completa, haber estudiado una carrera en una buena universidad con buenos maestros y haberle hecho de principio a fin, pero mis amigos que sí lo hicieron dicen que no, que esa no era la mejor idea, porque justo te metes una metodología y tienes que terminar, y para poder terminar, pues en una carrera, en el mejor de los casos de artistas, que tiene currícula y que en el caso de México la SEP la prueba, pues tienes que entregar algo. Y si estás jodido de tus emociones, de todas maneras tienes que hacer la presentación, el ejercicio, la clase abierta o lo que sea que tengas que entregar. Entonces, o sea, sé que por ejemplo en arquitectura y en foto también están involucradas las emociones, pero el actor tiene que ir a dar la cara, su cara, no nada más presentar su trabajo, poner su cara, su voz, su cuerpo, sus emociones. Entonces eso lo hace un poquito más grave. Lo comparte con los cantantes, con los músicos, con todos los intérpretes, con los creadores escénicos, o sea, se comparte con la danza, con demás. Entonces, pues está difícil que a uno le pasan cosas, que está sufriendo su vida personal, su vida de adulto joven veinteañero y está sufriendo además una escuela donde las emociones están ahí y donde probablemente uno no está de acuerdo con los maestros y los maestros tienen prácticas arcaicas y los maestros probablemente son abusadores y demás. Entonces, pues está complicado poderse graduar, pasar todos los exámenes de una carrera de actuación. Entonces, la formación del actor en ese sentido me parece muy debatible, porque independientemente de si fuiste a la escuela, si no fuiste, si tienes maestría, si tienes talento, si no tienes, si cuando entraste eras el mejor o el peor, me parece que todo en la actuación se podría resumir, independientemente de métodos, que insisto, por acá se verá que soy muy fan de estudiar métodos, pero todos los métodos tendrían que ver, bueno, en una historia rápida, los que van de afuera para adentro y los que van de adentro para afuera. Los que a través de lo físico llegan a la emoción, los que a través de la emoción, los físicos sucede. Independientemente de eso, justo acabo de decir la palabra clave, para mí. Ves una escena, ves a alguien actuar, improvisar, hacer una película, lo que sea. ¿Sucede o no sucede? No importa si era actor natural, si era actor formado, si lo que sea, la escena sucede sí o no. Si sucede, a mí me parece que estás del otro lado. Si no sucede, tengas las herramientas que tengas, físicas, humanas, materiales, talento, lo que sea, pues no importa, porque no sucedió. Entonces me parece que podríamos resumirlo en esa gran pregunta cada que veamos la escena. ¿Sucede o no sucede? Y esta es la que más gorda me cae. Que todo el mundo cree saber de lo que habla cuando está hablando de actuación. O sea, todo el mundo ve una película, ahí tu tío que no sabe ni madres de actuación ni de arte, ahí es un chingado contador y va y se para una película. Y de hecho estoy viendo a alguien en esto, pues se atreve a juzgar o a emitir una crítica artística.
que como dato cultural tengo un video en este canal de cómo se hace una verdadera crítica artística. Entonces salen ahí pues nada más criticando y hablando a lo tonto, que es muy distinto a ejercer una crítica artística y hablando de cosas que no comprenden. O sea, hablan de que no, la actuación de este actor en no sé dónde fue mejor. Y yo, lo primero que pensaría, independientemente del actor y de la película o de la obra de teatro, es, ok, ¿las películas tenían el mismo director? Sí, no, las películas tenían el mismo tono, era la misma época que estaban haciendo, o sea, no es lo mismo una farsa que un drama, no es lo mismo un melodrama, no es lo mismo una comedia, no es lo mismo una comedia de situación, no es lo mismo si estás haciendo un personaje alegórico, no es lo mismo si es una sátira, o sea, hay mucho por donde irse, hay muchos tonos, hay muchos géneros, subgéneros, hay géneros que no hemos inventado, pero son una mezcolanza y rara. Entonces, pues está muy difícil que una persona que ignore todas esas palabras que acabo de decir pueda emitir un juicio, una crítica artística. O sea, lo que sí ese señor que estoy pensando podía hacer era decir si le gustó o no la película. Ya, calle ese señor y vayas a su casa y deje de pretender que sabe de lo que está hablando. Entonces, pues todo mundo quiere saber de lo que está hablando, todo mundo quiere saber cómo es el medio, todo mundo quiere saber qué es un buen actor y qué es un mal actor, pero la persona no ve los calzones de lo que está pasando. O sea, la persona no se imaginan lo complicado que es filmar una escena. O sea, la persona solo dice, ay, me gustó más en la otra película. Pero no está viendo que en la escena estaba lloviendo y no vio una entrevista de que eso no estaba planeado y no se fijó en que estaban en un lugar donde no tenían permiso y nunca se ha parado enfrente de una cámara, no sabe lo que se siente, no ha dado la cara ni siquiera en una conferencia o en algo de su trabajo, no sabe lo incómodo que es que te dé una luz, no sabe cómo es tener conciencia de los micrófonos, del sonido, de la cadencia de la voz, del cuerpo, hacia dónde apunto, no sabe lo que son las marcas del cine y del teatro para iluminación y para cámara. Hay una serie de circunstancias del oficio que pues la gente justamente no sabe. Y pues lo técnico, volveremos a lo que decía hace rato, sucede o no sucede. O sea, y el sucede tiene que ver con un contexto. Entonces no es lo mismo una caricatura, no es lo mismo un actor de voz, no es lo mismo una telenovela, no es lo mismo esto que aquello. Es muy difícil comparar una cosa con la otra, es muy difícil. Por épocas, por tonos, por métodos, por géneros, por lo que gustes y mandes. Entonces si tú ignoras todo lo que estoy hablando, está muy difícil que tú sepas si es un buen actor o un mal actor. Puedes decir que te gusta, que te encanta, que te fascina, que te enamora, que quieres que te haga un hijo. Eso sí lo puedes decir, pero tú no puedes decir si es bueno o es malo. Insisto, puedes decir hasta cansarte que no te gusta, pero no puedes hacer una crítica artística si no estás metido dentro de. Y pues así habla todo el mundo del mundo del actor y de lo que mencionabas antes, y de lo que mencionábamos antes, de que si las drogas, de que si la promiscuidad, de que si los abusivos, de que si lo no sé qué. Entonces el oficio del actor y las cosas del actor pues son cosas que sí yo te puedo platicar, que muchos se pueden platicar, pero que hay cierto código entre los que ya hemos vivido, pues casi te llamaría como iniciaciones. O sea, una vez que pasas ciertas cosas, que el otro actor sabes que las ha pasado, pues hay como cierta empatía y cierto entendimiento, cierta hermandad, pues no hablada, porque simplemente nos entendemos unos a otros. Y me ha tocado llegar a cursos, a clases donde viene gente, unos que no estudiaron, otros de Estados Unidos, unos de una universidad estatal, otros del CEA, otros del ENAD, otros del CUD, otros de y pues estamos ahí y sucede y estás tú con tus herramientas, no con tu papel, ni con tus ganas, ni con cuánto gastaste, ni con tu edad. Estás tú con tus capacidades físicas, mentales, emocionales, vocales, etcétera, etcétera. Entonces ahí surge pues cierta hermandad y ciertos códigos pues donde justamente entre nosotros nos entendemos. Entre gitanos no nos leemos las manos o solo para lobos o lo que tú quieras. Entonces pues es algo imposible de entender si no has estado ahí. Te lo puedes imaginar, puede haber una abstracción en lo que yo estoy diciendo o en lo que algún otro cuente, viendo una película de actores o lo que sea, pero pues el mundo del actor es muy, 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 muy particular. Entonces, pues, gracias por estar aquí y dejarte compartir estas cosas de actores, una vez más, intentando una conversación desde el centro y en este caso desde las curiosidades del mundo del actor. Yo fui Eleazar Viló, Eleazar con Z, Viló con B labial, tilde en la O. Muchas gracias por ser parte de este espacio de Hacer el Pensar y nos vemos el próximo domingo en otro video ensayo aquí en Hacer el Pensar. Chao, chao.